Hola amigas, hoy vamos a confeccionar una billetera de dama. Yo lo hice acá primero en jean. Acá tenemos divisiones para los billetes y las tarjetas. Ahora lo vamos a hacer en tela estampada. Para eso necesitamos entre tela, la tela estampada y el forro, broche imantado y el cierre. Empezaremos haciendo el molde y vamos a dibujar un rectángulo de 19 centímetros de ancho por 28 de largo. Ya. Acá tenemos listo la billetera. Ahora vamos a dibujar a cada lado la división de 9 centímetros. Esto es para los portabilletes. 9 a cada lado marcamos. Y a 1 centímetro, así a cada lado hacemos 1 centímetro donde va a empezar el porta tarjetas. Ya está. Entonces aquí marcamos también 8 centímetros para hacer el bolsillito que va de lado. 8. Acá dibujamos 5,5 para hacer el portatarjetas. Este bolsillito lo vamos a hacer que cruce por debajo del bolsillo 2 centímetros. Entonces quiere decir que esta piecita lo voy a cortar hasta acá. Así. Y ya tenemos los bolsillos. ¿Ya? Este es un bolsillo, este es el 1, el 2, este sería el 3, este sería el 4 y acá va a ir también el portabilletes, sería 5. Ya. Ahora aquí en este lado, mire, este de acá va a ir así, ¿no? En este lado, en el número 2, vamos a hacer una marca al centro. Vamos a hacer una marca al centro para colocar el broche imantado. Vamos a marcarlo todo de una vez para marcar la posición del broche. En este lado a 2,5 centímetros al centro, aquí va a ir el broche imantado. Y en este lado, pero en el lado del derecho, que vendría a ser este lado, vamos a hacer del filo hacia arriba 7 centímetros. Ahí será el broche. De ahora de aquí vamos a medir 16 centímetros. De ahí del mismo filo de este lado. Y vamos a hacer el bolsillo con cierre. A 3,5 del filo va a empezar el bolsillo. Y acá 3,5 también. Ya. Esto va a ser el cierre. Ya. Ahora pasamos a cortarlo. Con este molde hemos cortado la tela estampada que va a ir en la cara. Este es el forro y las 2 entretelas. Son entretelas adhesivas, que es lo que vamos a colocar a las 2 telas. Ya. Y cortamos estas divisiones. Aquí hemos marcado 9 centímetros, más 2 de costura vendría a ser 11. Entonces cortamos una pieza, 2 piezas de 11 centímetros por 19, que es el ancho. Es esta de acá, que va a ir aquí. Acá están los 2 centímetros de basta y va a quedar allí. Y acá está también el otro bolsillo, 2 centímetros de basta y queda ahí. Entonces aquí quedó un espacio de 8 centímetros. Más 1 centímetro de costura serían 9, más 2 de basta serían 11. Entonces la pieza
Perdón, me equivoqué. 1 centímetro de costura para acá y 1 para acá, porque esto va, como también va a ser billetera, necesito solamente 1 centímetro de costura para cada lado. No va a llevar basta esto, porque esto va a embolsar a esas piezas de esta manera. Esto es el portatarjetas, que también tiene 2 centímetros. Aquí está. Esta medida, que es de 5,5 más 1 de costura, serían 6,5, más 2 de basta serían 8,5. 2 de basta sería 8,5. Entonces esto tiene 8,5, o sea, 2 centímetros de basta. Así. Va a ir cosido así. Y acá va a ir otro bolsillito que también necesita 2 centímetros de basta, que va a ir así. Y 1 centímetro de costura para acá y 1 para acá. Entonces esto va a ir sobre esta pieza, que va a ir así, con los 2 de basta. Y ahí tenemos la billetera. Pero me falta aquí, a esta pieza le falta el forrito, que va a embolsar a este bolsillo. Entonces voy a cortar esta pieza de la tela de forro. Listo, ahora sí, ahora podemos pasar a coserlo. Pero antes vamos a cortar entretela para cada pieza y lo planchamos, porque la tela, como es delgada, no tiene cuerpo y necesita tener una entretela adhesiva. Entonces vamos a cortar su entretela y lo vamos a planchar. Pero antes de pasar a la máquina, vamos a colocarle el broche. Ya acá en el molde ya lo teníamos dibujado, ¿no? Acá tenemos un broche y acá es el otro broche. Entonces, con el punzón vamos a marcar dónde va a ir el broche. Ya, acá lo tenemos. Aquí está el broche imantado. Ahora pasamos a colocar el broche a uno de los bolsillos. Nos vamos a dar cuenta cuál es el más anchito. El más angosto es el bolsillo que va al centro. Entonces aquí también hacemos, acá tenemos dibujado el molde del brochecito. Igual marcamos acá. Ya tenemos listos los broches. Ahora vamos a marcar el bolsillo que vamos a colocar en la cara de la billetera. Acá tenemos dibujado en el molde del bolsillo. Igual vamos a marcar. Y marcamos. Ah, no, acá está. Acá y acá. Aquí ya está. Ya. Y para esto vamos a necesitar una piecita de forro que mida 14 centímetros por 16, o sea, 14 de ancho por 16 de largo. Y lo vamos a hacer coincidir en la marca, ¿eh? Acá yo lo marqué a 2,5 centímetros. Y vamos a coserlo al contorno.
Y así terminamos la parte externa de la billetera. El broche, su cierre y el bolsillito. Ya. Ahora empezamos con la parte interna de la billetera. Primero vamos a hacer la basta de los bolsillos, que le dimos 2 centímetros. A esta piecita que es de 10 por 10 también igual tiene 2 centímetros de basta. Ahora lo vamos a colocar al forro. Este es el bolsillo del centro. A este le fijamos el portatarjetero. Y este bolsillo va embolsadito con un forrito. Y le damos vuelta. Y pespuntamos en este lado. Y lo fijamos al forro, dejando un espacio de 1 centímetro a cada lado. Listo, así quedó la pieza interna. Ahora esto lo vamos a embolsar, colocamos cara a cara y cosemos a todo el contorno 1 centímetro y dejamos un espacio sin coser. Cortamos las puntas y le damos vuelta por acá. Así quedó la billetera que le dimos vuelta por este agujero y ahora lo vamos a pespuntar por este lado a todo el contorno. Así quedó la billetera. Cerramos por acá y cerramos por acá. Y ahí quedó la billetera. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado este video. No olviden de darle me gusta y suscribirse. Nos volveremos a ver muy pronto. Muchas bendiciones para cada una de ustedes.